Ya, ahí sí. Entonces estamos grabando y para efectos de la grabación, reitero el objetivo de la clase de hoy, que tiene que ver con empezar a caracterizar ya los antecedentes a nivel histórico que van a posibilitar el surgimiento y la consolidación del régimen feudal, ¿sí? La próxima clase quiero que veamos ya las características particulares del feudalismo, cuáles van a ser las partes de las cuales se compone una hacienda feudal, echar un vistazo también a la relación de vasallaje, así que seguramente la próxima semana vamos a ver un mapa o un organizador gráfico, ¿no es cierto? Un tipo afiche, boceto de lo que es la hacienda feudal, porque tiene la composición de la hacienda feudal, las partes que la componen, también nos va a dar ciertas luces de su visión social o de las relaciones sociales que se van a establecer. ¿Sí? También de las relaciones económicas, por supuesto, una economía autárquica cuya base es la agricultura. Ya, sin embargo, quiero que entendamos hoy día cómo pasamos desde el Imperio Romano, ¿sí? Con toda su aparataje de organismo unitario bajo un régimen imperial en Roma, que se demoró, ¿no es cierto?, la parte occidental, pero que luego, desde la invasión de los pueblos bárbaros, los lombardos, los visigodos, etc., vamos a pasar a la consolidación de reinos feudales de corte católico, ¿sí?, a nivel religioso, y que eso va a generar va a generar que el cristianismo se convierta en el gran elemento de continuidad, en el gran elemento de unificación política y religiosa en toda Europa, ¿sí? Sobre todo a partir de la irrupción del Islam, ¿sí? Así que vamos a echarle un vistazo a un par de videos para que vamos comentando. Voy a compartir pantalla. Ahí sí. Bien. Prestemos atención al video. Vamos comentando. Este video es primeramente del Imperio Carolingio, la formación del Imperio Carolingio, que va a ser uno de los elementos principales a entender de la Edad Media, sobre todo de la temprana Edad Media, ¿no es cierto?, en donde estos reinos van a intentar implementar nuevamente o rescatar una visión imperial, unificando, ¿no es cierto?, el territorio y la administración geopolítica. Sin embargo, esos intentos van a ir fracasando por distintos motivos históricos, pero sin embargo lo que me interesa es que vamos empezando a visualizar cómo se va a mover el mapa político en Europa durante los primeros años de la Edad Media y luego qué va a pasar con la irrupción del Islam, ¿sí? Porque la irrupción del Islam va a también ser uno de los elementos fundamentales para entender la recesión del comercio, no internacional, porque no existen las naciones, pero de la ampliación territorial del comercio, ¿sí? Con la irrupción del Islam y el control del Islam de la cuenca baja del Mediterráneo, las relaciones comerciales se van a reducir, ¿sí? Va a haber una recesión, y en ese sentido, con el declive del comercio, nos vamos a encontrar definitivamente ya con la necesidad de establecer régimen autárquico, de abastecimiento a las propias haciendas feudales, y eso es bien relevante para entender, ¿no es cierto?, la consolidación de lo que va a ser el feudalismo, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, echamos un vistazo a este video que nos va a dar ciertas luces y características del Imperio Carolingio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Carolingio. ¿Y qué fue de este imperio? Bueno, debemos decir que el Imperio Carolingio alude a una organización territorial, social y política desarrollada en Europa occidental entre los siglos 8 y 11, que fue fundada por los reyes francos Pipino el Breve y Carlomagno como símbolo de la restauración del Imperio Romano de Occidente. También decir que a pesar de que Carlomagno fue quien logró esta unificación, los comienzos del Imperio Carolingio se debe a su padre, Pipino el Breve, quien comenzó con el proyecto en el año 750. Su hijo luego continuó con la reforma en el ámbito administrativo, religioso, educativo y legislativo. Por último, decir que con el tiempo, el Imperio Carolingio se convirtió en una organización territorial, social y política que luego de su división en el año 843 con el Tratado de Verdún formó el Reino de Francia, origen de la actual Francia. Continuemos hablando un poco más sobre este Imperio Carolingio, particularmente sobre sus características.
Bueno, para comenzar tenemos que decir que una de las particularidades del Imperio Carolingio era su estructura social basada en una pirámide de bonos de fidelidad. En la cúspide de la pirámide se encontraba el emperador. Para reforzar su autoridad, Carlomagno desarrolla el sistema de vasallaje para estrechar los lazos entre su persona y los nobles. Les otorga tierras a cambio de su obediencia y fidelidad. También decir y agregar respecto a estas características que estos grandes señores se convierten en los vasallos de Carlomagno. De este modo, el emperador se asegura tener hombres fieles listos a ayudarle en caso de guerra. Por otro lado, debemos decir que los campesinos trabajan las tierras. Algunos de ellos eran siervos, en otras palabras, no tenían la libertad de abandonar las tierras y sus propietarios podían ejercer sobre ellos sus derechos. En este sentido, no todo el mundo era libre durante el Imperio Carolingio. También decir que, por otra parte, es importante destacar la organización del imperio, el cual estaba dividido en los condados, las marcas y los ducados. Los condados correspondían generalmente al territorio de una ciudad. Eran administrados por condes, quienes eran designados por el emperador. Se encargaban de la justicia y de la protección del condado. Asimismo, recolectaban todos los impuestos. En lo que respecta a los otros dos sectores, por su parte, las marcas eran áreas militarizadas que se encontraban en las fronteras de los territorios del imperio, establecidos para la defensa del ataque externo. Estos estaban gobernados por un marqués. Finalmente, los ducados constituían la unión de varios condados y estaban regidos por un duque. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente otras características, como su ubicación. Bueno, debemos decir que el Imperio Carolingio estaba ubicado a través de toda Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia para poder conquistar el territorio de Europa occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios. Carlomagno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformando su imperio. Continuemos con su economía. Bueno, debemos decir que el Imperio Carolingio fue muy importante en cuanto a cultura. Sin embargo, no igualó el nivel en cuanto al tema económico se trata, pues la riqueza brilló por su ausencia y supuso un declive serio en los recursos económicos del territorio. También decir que su economía se basaba prácticamente en la agricultura, pues la actividad comercial fue decayendo, sobre todo desde que el Islam decidió cerrarles el paso al Mediterráneo, dificultando la circulación de mercancías y de profesionales. Como resultado, esta situación obligó al imperio a olvidarse del comercio exterior y centrar su economía únicamente en un modo de subsistir, transformándose en una economía solamente de consumo. Continuemos hablando sobre su cultura y arte. Bueno, debemos decir que no hace falta ser muy culto para trabajar en beneficio de la cultura y Carlomagno es el más claro ejemplo de ello. No sabía ni leer ni escribir, sin embargo, consiguió que el nivel cultural de su imperio creciera de modo muy sorprendente. También decir que recuperó el conocimiento de la antigüedad, pero además fomentó las letras, las artes y las ciencias, entre ellos la astronomía, la geometría, la música y la aritmética. También decir y agregar que desarrolló un arte que combinaba dos estilos propios, como el cristiano y el clásico griego, y también se destacó en arquitectura, recurriendo a las tendencias romanas del arco de medio punto y completándolo con capiteles esquemáticos en las columnas, pilares en forma cuadrada y cruciformes y cubiertas de madera, todo ello sobre una planta de cruz latina de 3 naves. Por último, decir y agregar que también tenemos que hacer mención de los mosaicos carolingios y de las miniaturas que protagonizaban las ilustraciones de los evangelios y de los beatos. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio carolingio, particularmente sobre su desintegración.
Bueno, para comenzar tenemos que decir que tras la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del emperador disminuyó de manera repentina. La creciente independencia de los nobles, la gran extensión de los territorios, la dificultad de la comunicación y las particularidades regionales atentaron contra la estabilidad del imperio carolingio. También decir que los condes y marqueses convirtieron su cargo en hereditarios y buscaron desligarse de los monarcas. Por eso, el hijo de Carlomagno, Lodovico Pío, reinó en medio de violentos conflictos con la nobleza. Continuemos hablando sobre el Tratado de Verdún. Bueno, para comenzar tenemos que decir que a la muerte de Ludovico, sus tres hijos, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, se repartieron el territorio en el Tratado de Verdún en el año 843. A través de este pacto, el imperio se fragmentó en tres reinos. Por su parte, Carlos el Calvo recibió la Francia occidental, que corresponde aproximadamente a la actual Francia. Por su parte, Luis el Germánico obtuvo Francia Oriental o Germania, equivalente a la Alemania actual. En lo que respecta a Lotario, adquirió el título de emperador y los territorios situados entre los de hermanos, que se conocieron como Lotaringia, que serían los actuales Países Bajos, Alsacia, Suiza e Italia. Por último, decir que este tratado ratificó la progresiva desintegración del imperio soñado por Carlomagno. Además, una serie de episodios contribuyeron a acelerar la decadencia del imperio, como las invasiones de pueblos bárbaros, normandos, sarracenos y húngaros. Estos episodios, sumados al creciente poder de la nobleza, acarrearon el debilitamiento de la monarquía, y más notorio durante el siglo XI. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre... Ya. Bien, cabe aclarar que, como le señalaba, ¿no es cierto?, en otras oportunidades, el objetivo no es que se aprendan todas las fechas de memoria, ni los personajes de memoria, ni meterse en la biografía de Carlomagno, no, para nada, sino que vamos entendiendo los procesos, ¿sí? Y eso es lo relevante del curso, a mi juicio, que vamos entendiendo los procesos de cómo se va a descomponer, o desde la ruptura del Imperio Romano, van a pasar casi 200 años hasta que estos pueblos bárbaros, los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los lombardos, etcétera, se vayan estableciendo en la Europa occidental a modo de reinos pequeños, ¿sí? Y van a pasar casi 200 años, casi 300 años en realidad, hasta que aparezca, ¿no es cierto?, la figura de el Imperio Carolingio, cuando un reino empieza a capitalizar la lealtad de otros reinos más pequeños, ¿sí? Y ahí van apareciendo, ¿no es cierto?, las relaciones de poder entre los marqueses, los duques, los condes, que son leales a un reino más grande, que es el reino, ¿no es cierto?, de Pipino el Breve, ¿cierto? Y que después Carlomagno intenta capitalizar y construir un verdadero imperio, ¿sí? En un momento lo logra, pero finalmente la desintegración, tras la muerte, ¿no es cierto?, la división del territorio por sus hijos, y también algo súper importante que es relevante destacar del Imperio Carolingio es que aquí se encuentran los antecedentes de esta composición de la relación social basada en el vasallaje, ¿sí? Recuerden que el vasallaje, ¿no es cierto?, los señores feudales van a jurar fidelidad y lealtad a cambio de tierras, ¿sí? Y a su vez los señores feudales van a tener, ¿no es cierto?, esta relación de vasallaje con sus vasallos, quienes van a trabajar y a brindar servicios militares en caso de ser necesarios, ¿sí? Por eso es bien interesante entender más o menos la lógica bajo la cual se va a ir construyendo el feudalismo, desde primero esta composición de los reinos que van a generar, ¿no es cierto?, la invasión de pueblos bárbaros que ya veníamos comentando, los ostrogodos, los visigodos, los lombardos, los normandos, etcétera, que se van a ir unificando o estableciendo como reinos pequeños hasta que aparece un reino más grande. Y este reino más grande va a agrupar a otros reinos pequeños, va a establecer las relaciones de lealtad desde la monarquía, ¿no es cierto?, de Pipino el Breve, de Carlomagno, con otros condados, duqueses y marqueses, ¿sí?, la nobleza, hasta que finalmente se desintegra también esta relación, ¿sí? Porque el feudalismo también va a consistir más bien en una unidad territorial y político-administrativa bastante pequeña, ¿sí? Va a retrocederse, ¿no es cierto?, desde la descomposición del Imperio Carolingio,
en esta relación social de concentrar mucho poder en solamente un reino de forma imperial, ¿sí? Y eso lo vamos a ver recién después en la formación de las monarquías absolutas, ¿sí? Ya a la altura de la Edad Moderna, ¿sí? Entonces, hasta aquí se va a experimentar un incipiente experimento, ¿no es cierto?, de capitalizar relaciones de fidelidad, relaciones de lealtad entre las grandes monarquías y los reinos más pequeños, pero que se va a ir descomponiendo cuando se divide el Imperio Carolingio y se experimenta, ¿no es cierto?, este enfrentamiento entre los hijos de Carlomagno y la nobleza. Eso a nivel social. A nivel económico, la irrupción del Islam también va a ser súper importante. Perdón. Eh, a nivel económico y territorial, la irrupción del Islam también va a ser súper importante. Recuerden que el Islam nacía desde la península arábica y que desde ahí empieza, ¿no es cierto?, a expandirse por Asia Oriental, por el norte de África y después llegando, ¿no es cierto?, a ocupar todo lo que es el territorio de la península ibérica, los territorios de actualmente España y Portugal, ¿sí? Y en ese sentido van a lograr controlar toda la cuenca baja del mar Mediterráneo, ¿sí? La cuenca baja del mar Mediterráneo y van a generar esta recesión del comercio de la cual le hablaba al principio, generando, ¿no es cierto?, que el comercio ya fuera una actividad más bien en declive y que el principal sostén, el principal pilar de la economía sea la agricultura de carácter autárquico, de autoabastecimiento, ¿sí? Entonces esos van a ser los factores que van a posibilitar, ¿no es cierto?, la consolidación del feudalismo para que vamos teniéndolo presente, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un video sobre el Islam, que el Islam también es súper interesante, y a ver si comentamos un poquito más los rasgos y características religiosas del Islam. Ya, ahí está. Les voy a compartir pantalla. Ya, primero me interesa que analicemos el Islam desde el punto de vista histórico, ¿sí? No es el foco, ¿no es cierto?, de este curso. Échenle un vistazo a los paradigmas, los dogmas, ¿no es cierto?, o una crítica religiosa al Islam de acuerdo a sus creencias y sobre todo no es fanatismo religioso, el concepto correcto es esta guerra extremista religiosa, el conflicto desde argumentos religiosos que hoy día, por ejemplo, sustentan redes como Al-Qaeda, ISIS, etcétera, ¿sí? Pero que tienen su raíz histórica en esta confrontación histórica que se va a generar desde el inicio del tiempo del Islam, ¿sí? Entonces, insisto, la aproximación que vamos a hacer ahora al Islam tiene que ver desde un punto de vista histórico y no religioso, ni tampoco políticamente contemporáneo. Presten atención. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Así empieza el Corán, texto que contiene lo que según el Islam es la última revelación dirigida por Dios, en árabe Alá, el único Dios a la humanidad, a través de un profeta llamado Muhammad o Mahoma. La doctrina islámica se originó en la Hiyaz, la región noroccidental de la península arábiga, y en particular en la Meca y Yathrib, posteriormente conocida como Medina. En esta última, a comienzos del siglo VII, un mercader de 40 años de edad, Muhammad, recibió varias revelaciones de Dios entre los años 610 y 632 con el encargo de predicarlas a la humanidad. La predicación de Mahoma comenzó en la Meca, aunque el profeta fue obligado a trasladarse a Medina con unos 150 seguidores. La huida en el año 622, conocida como la Égira, marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma... Eso es importante. Esa pregunta fija ha sido así de la PSU y la he visto varios años aparecer. Refería, ¿no es cierto?, a el punto inicial de la religión islámica, la aparición de Mahoma, ¿no es cierto?, y que el año 632 se produce la Égira, 632 después de Cristo. Ojo con esta línea cronológica porque la cronología o la percepción del tiempo, según la cosmovisión islámica, va a ser distinta a la cristiana, ¿sí? Para ellos, el año cero se marca con la Égira, con la huida de Mahoma de la ciudad de la Meca, porque al predicar el Islam estaba siendo perseguido, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque cuando el Islam inicia, ya para el calendario cristiano, después del nacimiento de Cristo, van 632 años, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque
ese concepto o esta idea de la huida de Mahoma de la Meca, de la ciudad de la Meca, ese proceso se llama como la égira. Y la égira es un concepto clave que hace referencia a este hito puntual y que marca el año cero del calendario musulmán, ¿sí? Y esta es pregunta fija que va en la PSU. Mahoma siguió predicando y ganando adeptos a su doctrina. Allí formó una nueva comunidad con los fieles de su religión, llamada Umma, basada en los principios de fraternidad, igualdad, ayuda mutua y solidaridad. En los 10 años siguientes, Mahoma ejerció el control religioso, político y militar sobre una comunidad nueva y dinámica. En el año 630, Mahoma había conseguido ya el poder suficiente para permitirle hacer su entrada triunfal en la Meca. En la cumbre de autoridad controlaba gran parte de la península arábiga y había enviado fuerzas para comprobar las defensas bizantinas en el sur de Siria. A la muerte del profeta, sus sucesores recibieron el título de califas, es decir, sucesor del enviado de Dios. Estos, en los 30 años siguientes, consiguieron extender el mundo islámico hasta Egipto, Mesopotamia, Siria y buena parte del actual Irán. Significativa fue la toma de Jerusalén, donde fue levantada la mezquita de la cúpula de la roca. Esta se construyó sobre el lugar que ocupó el templo de Salomón, aunque la tradición afirma que solo se quiso preservar el recuerdo del viaje del profeta al paraíso. Con este edificio levantado en Jerusalén, el Islam implantaba, junto con Medina y la Meca, un tercer lugar sagrado, cuya apariencia competía, además, con los edificios cristianos de la ciudad. Entre los años 661 y 750, el califato estuvo en manos de una nueva dinastía, la Omeya, que trasladó la capital desde Medina a Damasco. Con los Omeya, el imperio islámico alcanzó su máxima expansión, conquistando el Magreb hasta el Atlántico, la península ibérica, parte de la Galia y en el oriente ocupando la Transoxiana y el Sind. Ya, ojo con esto, porque aquí también la expansión territorial en estos años, ¿no es cierto?, que muy rápidamente, dada, ¿no es cierto?, según la historia, la explicación histórica de esta descentralización del poder en torno a los califatos, en torno a esta organización social, esta distribución, ¿no es cierto?, del poder en torno a los califas o en torno, ¿no es cierto?, a estos sucesores del enviado de Dios, que era Mahoma, según la religión islámica. Van a alcanzar una extensión territorial en muy pocos años, ¿sí? En cerca de 100 años ya lograron construir un territorio inmenso que, por ejemplo, al Imperio Romano le costó siglos, ¿sí? Entonces, ojo con este proceso de rápida expansión territorial que van a conquistar, ¿no es cierto?, el norte de África, parte de Asia Oriental, perdón, Asia Menor, y luego, ¿no es cierto?, la península ibérica. Y esto es relevante, me interesa esto, porque la península ibérica, que son los países donde actualmente se ubica España y Portugal, van a instalarse los musulmanes durante 700 años, ¿sí? Hasta que finalmente son expulsados por los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, en enero de 1492, justo antes de que Colón partiera hacia las Indias Orientales. Entonces, en ese sentido, la larga duración de la ocupación islámica sobre la península ibérica va a generar una serie de legados culturales que luego los españoles van a traer a América, ¿sí? Insisto, por él le daba el ejemplo de las almohadas, las alhajas, la albahaca, que van a ser, ¿no es cierto?, prueba de este legado cultural a nivel lingüístico, de este sincretismo experimentado entre los europeos occidentales y también el Islam durante largos años, ¿sí? Entonces la extensión territorial que logra el Islam, miren el mapa con mucha atención, logra, ¿no es cierto?, desde parte de la Galia, que actualmente es territorio francés, gran parte de Asia Menor y todo el norte de África, controlar no solo la cuenca baja del Mediterráneo, sino que más bien casi todos, ¿no es cierto?, los bordes laterales, dejando solamente la cuenca norte del mar Mediterráneo, donde están los territorios de los reinos lombardos, ¿no es cierto?, Grecia, y lo que sería el territorio del Imperio Bizantino. Recuerden que aquí va a coexistir con el Imperio Bizantino, ¿sí?, cuya capital está establecida en Constantinopla. En ese sentido, el Imperio Bizantino va a prestar resistencia
a el avance del Islam en sus territorios, y por acá en los reinos menores, ¿no es cierto?, que se establecen en Europa Occidental, los reinos de la Galia y todos estos reinos que van a ser herencia, producto de la división del Imperio Carolingio, también van a prestar resistencia en Francia al avance musulmán, ¿sí? Eso es bien relevante, porque esta ocupación territorial del Islam va a generar que la economía, insisto, se cierre a priorizar el comercio intercontinental, ¿no es cierto?, para plasmarse más bien un sistema de abastecimiento, de autoabastecimiento, de autárquico, ¿no es cierto?, cuya base sea la agricultura. El derrocamiento de los omeyas en el año 750 dio lugar a una nueva dinastía califal, la Abbasí, que cambió su capital a Bagdad. Durante este periodo, la sociedad islámica experimentó un importante proceso de transformación hacia la vida urbana, floreciendo la actividad intelectual y el comercio. Pero paulatinamente los califas de Bagdad vieron reducido su dominio a poco más del territorio de Irak, formándose diversos estados prácticamente independientes. Uno de los más importantes fue el Emirato Omeya de Al-Ándalus. Abdelrahman I, miembro de la derrocada dinastía Omeya, se hizo dueño de Al-Ándalus, adoptando el título de emir. Uno de sus descendientes, Abdelrahman III, rompió toda dependencia de Bagdad y se proclamó califa. Con los Omeya, Al-Ándalus recibió embajadas extranjeras en busca de alianzas, al tiempo que surgieron una agricultura y una industria florecientes, y fueron traducidas las obras clásicas. Las sucesivas ampliaciones de la mezquita Al-Jama cordobesa convirtieron Al-Ándalus y su capital en el faro religioso e intelectual del Islam en Occidente. La desintegración del califato en el año 1031 dio lugar a un periodo de desórdenes y división, los llamados reinos taifas. Almorávides en el siglo XII y almohades en el XIII consiguieron momentáneamente reunificar Al-Ándalus. Sin embargo, al final solo sobrevivió un pequeño reino nazarí de Granada, que pasó a manos de la cristiandad en 1492. A pesar de ello, antes de caer los nazaríes, dejaron como herencia una de las más asombrosas maravillas arquitectónicas del mundo islámico, la exuberante Alhambra. A pesar del fraccionamiento político, hacia 1250 continúa la expansión del Islam, extendiéndose por el sur del Magreb, la costa oriental africana, Anatolia, zonas de Asia Central y la India. 250 años más tarde, hacia el 1500, el mundo islámico ha conseguido ya expandirse por toda el África subsahariana y la costa oriental, por el sureste de Europa y Asia Central, por la India e Indonesia. Ya, ojo con esto, porque también la historia del Islam no se acaba, ¿no es cierto?, con la expulsión del reino de Nueva Granada de la península ibérica, ¿sí?, sino que para efectos históricos lo que nos interesa es ver, ¿no es cierto?, después la reconquista de los reyes católicos. Sin embargo, la expansión del Islam continuó por el resto de los continentes, ¿no es cierto?, por África subsahariana, por parte, ¿no es cierto?, de Asia meridional, parte de la India, ¿sí?, la India, que va a confluir una serie de religiones bien interesantes también, el hinduismo, ¿no es cierto?, el budismo, etcétera, y también por parte de Europa. De hecho, hoy día, ayer leí una nota que decía que Francia, la segunda religión más importante es el Islam, ¿sí?, a pesar de la resistencia histórica que se mostró en algún minuto, por parte de los reinos católicos que se encontraban en los territorios de la Galia. El Islam siguió expandiéndose, ¿no es cierto?, llegando, ¿no es cierto?, a capitalizar hoy día la segunda religión más poblada del mundo, ¿sí? La primera es el cristianismo como religión total, sin considerar, ¿no es cierto?, las variantes de protestantes. Sin embargo, la religión musulmana es la segunda más profesada en el mundo, que es un dato súper interesante que nos habla de la expansión territorial y política religiosa que alcanzó el Islam. Sin embargo, el periodo que va desde el siglo XVIII hasta nuestros días será testigo de bruscos conflictos en el mundo musulmán.
Las relaciones con las otras dos religiones monoteístas, cristianos y judíos, estarán presididas por el conflicto constante, cuando no directamente por la guerra. Al mismo tiempo, el Islam buscará acabar con su división interna y promover la unidad, surgiendo movimientos de renovación social que dan al Islam moderno una vitalidad extraordinaria. Actualmente, los musulmanes suman más de 1.000 millones en todo el mundo, siendo mayoría en más de 50 países y estando especialmente asentados en el norte de África, Próximo y Medio Oriente y sudeste de Asia. Tercera religión monoteísta por orden de aparición en la historia, Islam significa salvación, y sus fieles han de ser llamados musulmanes, es decir, sometidos o rendidos ante Dios. Los devotos deben aprender y cumplir con 5 obligaciones rituales, los 5 pilares del Islam. El primero es pronunciar la Shahada o credo musulmán. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El segundo es la oración, que debe realizarse en 5 momentos fijos del día, después de practicar las abluciones y limpiezas rituales. La vida cotidiana de regiones y barrios se ve interrumpida por la llamada a la oración, que lleva a cabo el muecín desde la torre de la mezquita o minarete. El centro de la vida espiritual islámica es la mezquita, del árabe masjid, lugar de postración. Su parte más importante es un muro en cuyo centro se abre el mirab, un nicho que señala la dirección a la Meca. A la derecha está el mimbar o púlpito desde donde el imán preside la plegaria. Enfrentados al mirab está la dikka o plataforma en la que los asistentes transmiten a los congregados la postura del imán y el kursí o atril que sostiene el Corán. También puede existir en su interior una fuente para abluciones parciales y letrinas que son utilizadas para lavarse por completo si el devoto ha hecho un largo camino o mantenido relaciones sexuales. El tercer pilar de la fe musulmana es el impuesto coránico o azaque, es decir, la entrega obligatoria de un tributo a los necesitados. La cuarta obligación consiste en el ayuno y la abstinencia durante las horas de luz del mes del Ramadán. El quinto y último pilar es la peregrinación una vez en la vida a la ciudad santa de la Meca, solo si el devoto puede permitirse realizar el viaje, sin dejar deudas para él y los suyos. En el recinto sagrado de la Meca se lleva a cabo el ritual de dar 7 vueltas a la Kaaba, la casa de Dios, una estructura cúbica construida según la tradición por Adán y reconstruida y purificada por Abraham. La vida cotidiana de los musulmanes presenta algunos rasgos comunes pese a la gran variedad de pueblos y culturas que integran la comunidad islámica. Uno de ellos es la vivienda, en la que las prescripciones islámicas sobre la reclusión de las mujeres y el papel central de la familia hacen de la casa un espacio cerrado al exterior. Muros blancos y sobrios apenas son rotos por ventanas cubiertas por celosías de madera que permiten ver la calle desde el interior, pero lo ocultan a las miradas indiscretas. El baño público o hammam es uno de los centros principales de la vida social. Actividad de carácter ritual, la higiene del cuerpo es considerada un acto de purificación religiosa. Sin embargo, el baño es también un lugar de reunión, de descanso y de relación. Pocos sucesos en la historia del mundo han tenido tanta trascendencia como el surgimiento de la religión islámica. El Islam no solo ha impulsado un movimiento espiritual y conformado una religión seguida por millones de creyentes, sino que ha generado, además, una extraordinaria civilización intelectual y artística cuya aportación al devenir de la humanidad resulta incuestionable. Ya. Bien, es harta información la que da el video. Sin embargo, me interesa que para efectos de este curso entendamos, ¿no es cierto? Y vamos visualizando los aportes desde el punto de vista histórico del Islam para la construcción y consolidación del régimen feudal, que va a ser una de las características principales de
la Edad Media y por supuesto también el sincretismo cultural que se va a generar a partir de la ocupación islámica de la península ibérica, de los territorios donde está Portugal y España, y que luego va, esta combinación cultural, el resultado de esta combinación cultural va a ser traído, ¿no es cierto?, a América, donde esta cultura europea que nace, ¿no es cierto?, desde este sincretismo múltiple, se va a combinar nuevamente con las culturas o con las civilizaciones americanas prehispánicas, ¿sí? Principalmente los mayas, los aztecas, los incas, y luego en el caso chileno con los pueblos originarios de Chile. ¿Sí? Entonces, hay un sincretismo cultural bien interesante que estudiar, ¿no es cierto?, para entender los efectos culturales o el origen histórico de la cultura occidental contemporánea, ¿sí? Bien, eso chicos con el Islam y el Imperio Carolingio como antecedentes del feudalismo, ¿sí? Ese es el objetivo de la clase de hoy, así que si queda más o menos eso es claro, cómo se va a cerrar, ¿no es cierto?, Europa Occidental a las relaciones comerciales y cómo la irrupción del Islam y la disgregación del Imperio Carolingio van a aportar a ir consolidando el régimen feudal, a ir construyendo y consolidando el régimen feudal, ¿sí? Porque es un fenómeno histórico bastante interesante analizar. Así que la próxima clase vamos a estar echando un vistazo nuevamente a este tema de los antecedentes y luego a las características del feudalismo, ¿sí? A las características. Así que eso. ¿Hay alguna duda? ¿No? Perfecto. Ya chicos, entonces les deseo un lindo día miércoles, que estén súper bien y nos vemos más tarde con el cuarto medio B y el viernes con el resto de la sección, ¿sí? Que estén súper bien. Chau, chau.